130, la 140, la 150 y ahora ya el final. Esto lo pueden programar, ¿no? Porque algunos en el parcial pasaron de 118 a 160, ¿sí? No sé por qué. Esta sí no lo hace el Excel, siempre lo que toca es copiar la fila hacia abajo. O tocaría programarlo con Visual Basic para que, o con alguna de esas para que que calcule cuántas y que coloque cuántas filas. El Excel solito no lo hace. 118, 120, 130, 140, 150 y 155. Pues aquí estamos en el inicio de la curva. Ahora seguimos colocando las piezas cerradas hasta que encontremos este final. Entonces 155 sigue igual, la 160, la 170, la 180 y después la 186. Y después, ahora hacemos el desarrollo de hasta que encontremos el inicio, que es en el 134. Pues la que sigue, la 190, la 200, la 210, la 220 y Y ahora, la longitud de esta LP, que es la longitud del punto, es en valor absoluto la abscisa del punto menos la abscisa del inicio. O sea que en este caso es aquí, al principio y al final, quedan cero. Que aquí sería 120 menos 118, 130 menos 118, 140 menos 118. 150 menos 118 y 155 menos 118 y aquí paramos en el final y comprobamos que esté bien porque aquí era la N. Y en valor absoluto porque aquí pues lo hacemos lo mismo, 220 menos 224, 210 menos 224, 200 menos 224, 190 menos 224 y 187 menos 224 y también aquí da y el sobreancho se calcula con esta fórmula. El sobreancho es igual a S, o sea que sería 0.6 por LP sobre
Una regla de tres. Si en 37 metros aumentamos 60 centímetros en 1,74 de los 7 con eso se calcula. O la longitud de transición, que en este caso es la misma. En estas abscisas que son dentro de la curva, ¿cuánto sería el sobreancho? Vamos de 0 a 0,6. En la curva seguimos con 0,6 y desde aquí empezamos a reducir otra vez a 0. Y ahora, ¿cuál carril, el izquierdo o el derecho, es el que se le aumenta el sobreancho? Dependiendo el sentido. Esta curva es a la derecha, por lo tanto, el carril que se le aumenta el sobreancho es el carril derecho. O sea, si la curva es derecha, se aumenta el carril derecho. ¿Por qué? Porque ese es el borde interno. Entonces, en este caso, ese carril sería el carril derecho. ¿Y a cuánto sería el ancho del carril? Pues a 3.3, ¿cierto? Más el sobreancho. En este caso, pues 3.3 y pasamos de 3.3 a 3.9, probamos con 3.9 y volvemos a 3.3. El ancho del carril es el ancho A más el sobreancho. Cartera que llamamos de cartera vertical, que vamos hasta la cota rasante. Ahora colocamos ese cálculo, que sería ancho del carril izquierdo, derecho, de acá el ancho de esa calzada. Inicialmente, entonces, ¿cuál es el carril? Y se trae la información de acá. Entonces, acá, ¿cuál carril es el que se aumenta? Es el carril derecho. Aquí están las abscisas de la 120 a la 155. De la 190 hasta la 20.
90.000 pasa desde acá. La 110 estaría a 3.3. Empieza a aumentar hasta 3.90 y aquí vuelve a 3.3. Antes de la curva, ¿cuál sería el ancho? Pues 3.3. En el carril izquierdo, que en este caso no se afecta, pues todo varía 3.3. Y en la primera curva, el carril izquierdo sigue 3.3. Y en el carril derecho, empieza con 3.3 en la recta y en la curva se aumenta hasta 3.9. Y después vuelve a el ancho calzada, pues sumar los dos anchos. El ancho del carril derecho más el ancho del carril izquierdo. Entonces en la recta es 660 y en la curva 720 y vuelve a 660. Y ahí llevamos una curva, ¿no? Sería calcular el resto. Y ya tendríamos todo el ancho de calzada hasta el final del diseño. Si es espiral, solo va a haber un punto. Si solo va a haber un punto que quizás sobre el E, no más. Ahí están todos. Claro, dudas, preguntas. ¿No? Entonces, eso habría que hacerlo con cada una de las copias. ¿Sí? Entonces, recuerden que una vez va a aumentar en el carril izquierdo, una vez va a aumentar el del carril derecho, dependiendo del sentido de la coche. Y ahora hagámoslo para el proyecto, para todo, y lo hacemos en Civil. Para el Civil, abran la cartera de alineamiento y hagámosle una copia allá al final, que aparecen ya los radios de las curvas como quedaron, ¿cierto? Y los pelajes. Entonces, la que sea final, háganle una copia a esta cartera. Entonces, le voy a hacer una copia al final, que se llama fluvial. Y quitamos todo esto que es el complemento que no es. Y aquí vamos a colocar la L, cuál es el sobreancho para rígidos. Y la S para articulados. Y la S que voy a utilizar. La primera curva, que es la que calculamos, la L es la longitud de la espiral, es 37. En rígido ya lo calculamos acá. Y nos dio que para rígidos es este, 599. Y para articulados,
particulados 3.90. Pues esa para la primera curva aquí. Y ahora pues todavía calcular para las demás. La siguiente es una espiral, círculo espiral también de la L37, o sea que la L es igual que 37. La virus habría que recalcular con este radio 99. Me cambio acá por 99. Entonces para 99 es 0.648. Y 3.81. Para la segunda curva necesitamos 64 centímetros si fuera rígido y 3.8 metros si fuera articulado. La siguiente, el radio es este, 143. Dice que es 44 centímetros si es rígido y 2.7 si es articulado. Para 115 me dice que es 55 y 335. Para 107 ya lo calculamos aquí arriba. Y para 151 42 y 205. Y todas mis L son 37. Porque todas las longitudes de espirales iguales. Entonces ahora, como mi vehículo es rígido, acabo de tomarlo. Entonces ya hemos visto que en la primera le vamos a colocar 60 centímetros. En la siguiente dice que es 0.64, o sea, tocaría 70 centímetros. En la otra, 44, tocaría colocar 50 centímetros. En este, 60 centímetros. En este también 60 centímetros. Y en la última, 50 centímetros. A veces en algunos proyectos que hacemos, pues los redondeamos hacia arriba y a todas les colocamos un metro. ¿Sí? Sería lo ideal, ¿cierto? Más fácil para nosotros desde el punto de vista de diseño, pero regularmente a veces un director de obra dice, no, pero si el cálculo dice que tiene 60 centímetros, ¿para qué le vamos a colocar un metro? Eso implicaría 40 centímetros más en toda una curva, pues hay que calcular cuánto sería el costo de esos 40 centímetros adicionales. Entonces, este sería el mínimo. Y a veces podemos colocarlo más dependiendo pues, del proyecto, pero regularmente nos hacen colocar el mínimo. Entonces aquí está la curva. ¿Claro? Lo que les digo a ustedes, que como ustedes, sí, el mínimo redondeado hacia arriba. Como ustedes modificaron las longitudes de las espirales, aquí toda esta va a ser diferente. Eso. ¿Y cuál es el problema? Que el Civil, él no tiene esta formulación
para calcular si es rígido o articulado, sino él nos permite hacerlo de forma manual. Entonces, pero él solo nos deja colocar una sola longitud y una sola S para todas las curvas. Y el resto hay que editarlas. Entonces aquí, yo lo que haría era, para que me quede más fácil, pero la longitud toda es igual, entonces lo voy a colocar 37. Y para el sobreancho, pues coloco la que más se repite, que sería 0,6. Y así, esta curva ya queda bien. Esta curva queda bien. Esta curva queda bien. Y estas tres tengo que editarlas. Sí, porque va a quedar con 37, pues todas quedan con la longitud bien. Y solo 3 me quedan ya bien con los dos datos y 2 tengo que editarlas. Eso es lo que cambia si usted pudiera cambiar, si cambiaron las longitudes de las espirales. Si no, pues va a quedar pues ya con esto que tenemos calculados, ahora el diseño que ya habíamos terminado. O sea, que ya tiene las curvas y todo eso. Y ahora este diseño le vamos a hacer el sobreancho. Ahora sí. Entonces, en sí lo que hace el civil es hacer como un offset, ¿sí? Y ese offset, pues lo edita. Hay dos formas de hacerlo. Uno, si yo hago el offset con el offset de AutoCAD, decirle acá offset, pues le digo acá offset, la 3.3, y cojo la curva y la hago hasta acá, él me hace el offset y ahí ya quedaría el carril, ¿sí? Pero aquí lo que está haciendo es que él convierte el alineamiento en una polilínea. Y esa línea pues no tiene ninguna información. O sea, la única información que tiene es que yo la pueda listar acá y pues tiene información de coordenadas y radios, ¿sí? Pero mire que no hay una información real de esto. Entonces, en las últimas versiones no lo hacen de esta manera, sino lo que vamos a hacer es como una copia del alineamiento, ¿sí? Para que el alineamiento siga teniendo la misma información. Entonces, eso es donde se hace aquí el alineamiento. Se hace con esta opción. Crear offset del alineamiento. Y lo que va a hacer es que no va a ser el offset de AutoCAD, que queda una polilínea, sino va a ser otro eje. Y él le calcula toda la geometría. ¿Por qué? Porque en algunos proyectos a veces nos piden no que entreguemos solo la geometría del eje, sino la geometría de los bordes. Y entonces tocaba calcularlo a mano, de calcular o hacer 3 ejes diferentes. Él ya lo hace de forma automática. Es lo que va a crear, no es un offset, sino va a crear un alineamiento. Y además que da la geometría. ¿Por qué? Porque en la curva, si yo hago acá, una curva acá y la de acá, en esta curva, este radio va a ser más pequeño y este radio más grande que el radio de la curva. Entonces la geometría va a cambiar de los bordes, ¿sí? Si la curva es a la izquierda o a la derecha, va a cambiar uno de los bordes, se va a aumentar o disminuir, por lo tanto la geometría va a cambiar. Entonces por eso es mejor hacerlo con esto. Entonces aquí vamos a alineamiento, offset. Hay dos opciones, o señalo el eje o le doy enter y acá me dice cuándo se esté. En este caso solo tengo un. Entonces le digo eje.
y sale esta pantalla. O sea, aquí lo primero que nos dice es de cuál alineamiento vamos a hacer el offset del eje de la vía. Aquí que le coloque un nombre. Entonces, voy acá a editarlo y le digo que coloque, primero voy a hacer dos bordes de carril, o sea, el 3-3 y el 3-3. Yo le digo que se llame borde. El eje de la vía y acá que se llame borde. En lo siguiente, el rango. Entonces me dice que va a ser del inicio al final. Pues yo lo puedo desactivar y acá colocarle la abscisa y la abscisa. O si tampoco tengo la abscisa, pico este botón y voy a la planta y pico donde quiero que empiece y donde quiero que termine. Entonces lo que hacemos, lo que decía, recuerda que siempre en este diseño, y miren que ya cuando terminaron la planta, ya su computador empezó a que ya no se mueve igual, ¿sí? El archivo. A medida que avancemos empieza a bajar porque es más pesado, ¿sí? Y son solo 2 kilómetros. Imagínense diseñar 40 o 50 kilómetros, empieza a tener un equipo muy grande. Entonces lo que decía, yo puedo hacer la planta a los 50 kilómetros y el resto lo va haciendo por pedacitos, ¿sí? Para que quede más la parte de listo. Entonces ahora acá definimos el número de carriles y el ancho del carril. En este caso, un carril a la derecha, un carril a la izquierda, ¿de cuánto de ancho? De 3 puntos. Acá el estilo, podemos editarlo, y colocar un estilo de offset, que es una línea negra, pero podemos, para que se vea la diferencia, voy a copiar acá ese estilo y voy a crear uno nuevo para los bordes. Entonces lo copio acá con la segunda opción, le llamo no offset copy sino borde, y por ejemplo voy a dejar que la línea de las curvas y las espirales las haga azules para que veamos allá acá la segunda opción, copiar. Y acá le cambio el nombre y aquí en display las tres primeras le cambio el color para que se vea en mi dibujo los bordes de carril azules. Aquí los labels regularmente no le colocamos label a esos bordes. ¿Por qué? Porque el abscisado cambia. Solo en la primera recta los tres alineamientos tienen el mismo abscisado. Pero cuando llegan a la curva, el eje va a tener un abscisado, el borde interno otro, porque los rayos son diferentes, y el borde externo otro. Entonces regularmente no se los colocamos y después empiezan a haber confusión del abscisado. El único abscisado que siempre colocamos es el eje. Entonces aquí no le colocamos el eje. Listo, ya quedó, ¿ok? Ya hice. A toda la vida le colocó un offset, ¿okay? Pero ese offset no es una polínea, sino un alineamiento. Si yo pico ahí, voy acá al editor y miro la geometría, y ahí está. Entonces, para esa primera curva, mire, cambio el radio, ¿sí? Y cambio la longitud de la espiral. Entonces, en este caso, como es el borde externo, aumento el radio y aumento la espiral. Y en el otro, disminuyo el radio y disminuyo la espiral. Pero está toda la geometría, o sea, todos los reportes que hicimos del eje de la vía podemos hacer de esos bordes, ¿sí? Por si lo necesitamos. Lo único que, como le colocamos borde, él hizo dos, él lo que hizo fue a este, al izquierdo, yo voy aquí a las propiedades, le colocó borde, solo, y colocó acá izquierdo, para los que tienen problemas con el izquierdo y el derecho, ¿sí? Ya después, cuando montamos todo, necesitamos saber cuál es el borde, cuál, ¿sí? Pues el izquierdo y el izquierdo.
de acá, borde izquierdo. Y al borde derecho, yo le coloco el nombre de borde y le coloco un 1. Entonces le voy a cambiar a borde derecho. Si quieren, pues no lo cambian, o se acuerdan de que el que dice borde es el izquierdo y el que dice borde 1 el derecho. Como quieran. Y ahora a este le vamos a dibujar el sobreancho. ¿Dónde va el sobreancho? Aquí en el borde interno. O sea, que en esta curva debe aparecer acá, en esta curva debe aparecer acá. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos el proceso que habíamos hecho ahorita, igualito. Entonces, alineamiento, offset, le damos enter y mira, ahora hay 3 ejes. ¿A cuál hacemos? Nuevamente al eje grave. Ahora le cambiamos el nombre, que no diga borde, sino ahora le vamos a cambiar a que diga sobreancho. Por favor. Creamos un nuevo estilo, que es la segunda opción, y lo llamamos igual sobreancho, sobre, y le voy a cambiar que no lo haga azul, sino magenta, para que allá veamos la diferencia. Igual, no le colocamos labels, y ahora nos pasamos a esta pestañita, la que dice criterios del sobreancho, que está en español, criterios del ensanchamiento. Esa fue la traducción de Welding en mexicano. El ensanchamiento. Lo primero que hacemos es seleccionar de esto, que lo que dice es que le va a adicionar el sobreancho a las curvas. Aquí esta opción es para que yo le pueda decir, lo selecciono y puedo traer la norma y él calcula, ¿sí? El problema es que solo está la ASHTO, no está la de Colombia, entonces no la podemos utilizar porque en esta opción hay 3 opciones que dice que es colocar el sobreancho en el borde interno, inside, colocar sobreancho en el borde externo, outside, o colocarlo en ambos lados. En el manual que tenemos en este momento dice que tiene que ser en el borde interno. En el manual del 2025 se permite en las 3. ¿Sí? En estas dos, inside, outside, cuando lo pongo en estas dos opciones, van a quedar 2 ejes, un eje de diseño y un eje de demarcación. Cuando lo hago a ambos lados, solo queda un eje. Es como la diferencia, por eso es mejor utilizar la de abajo. En ese momento hay que seguirlo, dejarlo inside porque es en el borde que es. Y ahora acá me permite colocar un sobreancho y una sola longitud de transición para todas las curvas. Por eso voy a colocar acá 0.6 para que 3 curvas me queden bien y coloco 37 que es la longitud de la espiral de todas las curvas. ¿Quedó? ¿Ok? Y allá lo dibujo. En esta primera curva, aquí está el sobreancho. En la segunda curva, aquí está el sobreancho. En la tercera curva, que es la espiral, no lo hice. Porque ahora el creativo vamos decía colocar sobreancho en las curvas. Las curvas son curvas circulares. Y la espiral no tiene circular. Entonces él lo hacemos como una recta. Ahora la hacemos de forma manual. La siguiente curva lo hice en el borde interno, bien. La siguiente curva igual. Y la última curva. Entonces lo que habíamos hecho acá, ya la primera, la cuarta y la quinta ya están bien. La segunda hay que editarla, ¿por qué? Porque tenemos que cambiarle este valor.
a 0.7. Entonces, es esta curva. Entonces, ¿cómo se edita? Yo clico la curva y aparece este candadito. Y ahí lo abro. Y cuando lo abro, aparecen estos puntitos cian que lo coloca los 4 puntos que calculamos: inicio, final, final, inicio. Como es una curva espiral de 37, mire que coinciden con los puntos horizontales. Los que tienen otro valor de espiral, pues va a quedar más pequeña, tocaría editar. Entonces, ya quedó ahí, entonces ahora lo edito. La selecciono y le digo editar offset, parámetros del offset. Y aquí aparece. Es como la primera curva y si me paro acá, él ilumina. Aquí está la longitud de la espiral. Es 37. Si no fuera 37, lo cambio. Y lo mismo, la espiral de salida, si no fuera 37, lo cambio. Y acá tengo que editar lo que sería, que no es punto, no es menos, no es 3.9, sino 4, que sería 30 centímetros de 3.30 más 70, o sea que sería un ancho de 4. Y acá solo tenemos 3.9. Y si es a la izquierda da menos 3.9, o sea que aquí tenemos que colocarle menos 4. Menos 4. Ya quedó menos 4. O sea, ya quedó este ancho de 70 centímetros. Y ese procedimiento hay que hacer con cada una de las curvas para que quede igual a esto. Entonces ya editamos este no se puede, y la última curva hay que editarla y reducirle 10 centímetros. Porque sería que debe quedar de 3.8, 3.5 más 3. Voy a la última curva. Edito. Los puntos quedan bien porque las series están bien. Y ahora le digo editar parámetros del offset. Y aquí hay que seleccionar qué curva. Mira, acá dice que hay 3 curvas por ese costado. Entonces, la 1 no es porque fuera que editamos, la 2 tampoco, y es la tercera curva. Cuando me pasa la 3, ahí queda editada. Entonces, siempre hay que buscar la curva que van a editar. No siempre la primera, y si no editan siempre la primera curva. Entonces, si tienen 5 curvas, siempre la primera. Y aquí, ¿qué tengo que cambiar? La L está bien, la L está bien, y acá tengo que cambiar a menos 3.8. Ya quedó. Y ya quedó todas las curvas. Ahora solo me faltaría esto. La espiral. Entonces, para las espirales lo que toca hacer es que seleccionamos acá el eje que necesitamos hacerlo, desde el borde interno. Y aquí en la parte de arriba dice adicionar sobre. Y acá me pregunta, ¿quiere que haga un nuevo alineamiento? Le digo que no, porque lo único que va a hacer es editar el que ya está. Después me dice, coloque un punto donde debe iniciar el sobreancho y después el punto donde termina el sobreancho, o sea, los puntos final y final. En este caso, como solo va a ser uno, voy a colocar, él me pide 2 puntos, tengo que colocar un punto antes del E y un punto después del E. Y ya quedó. Y después me dice, ¿cuál es el ancho? Entonces acá, el ancho que voy a colocar es el ancho del carril más el sobreancho. En este caso sería 3.3 más 50, 3.8. Ya lo hizo, pero hay que editarlo. Entonces, antes de editar cualquier curva que no corresponda a la geometría,
Lo primero que tenemos que hacer es, el primer punto, este, que es el primer punto, hay que llevarlo a donde debería quedar. Aquí, que es en este caso, el T. Pues no me vaya. Y ahora sí, busco numerito, editar parámetros de losa. No es la curva 1, es la curva 2. Lo primero que tengo que hacer es cambiarle la transición acá porque por defecto lo hace así, línea, curva, línea, ¿sí? Y en sobre ancho nosotros lo hacemos solo con una línea. Entonces lo cambiamos acá y decimos no, lineal, lineal. Y el cambio que dice línea, curva, línea por línea. Y después acá le colocamos la L, que en mi caso es 37. Acá debemos colocarle 0, pero no acepta 0. Entonces acá se va a colocarle 0.000 hasta la cuarta cifra decimal. Sí. Para que quede un valor muy pequeño. Y ya lo movió acá. Ahora el puntito que va por acá toca llevarlo al sitio. Se me dice ahora que 37, 0, 36. Aunque no es 0, lo tiene unos pequeños, menos de un milímetro, pero ahí funciona. Pero si es 0 me voy a colocar. Si yo le coloco acá 0, el segmento no puede ser 0. Entonces el segmento puede ser 0.00 para que se lo haga. Si lo sigo, mira, ahí está. Imprimiendo E. Ahí ya quedó el sobreancho de todas las curvas. Pues ya, para cada una de las curvas tenemos, para cada una de las abscisas, el ancho que hay a la izquierda y a la derecha, que son acá en el dibujo y aquí en la carta. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta ahora calcular cuáles serían estas pendientes. En la recta ya sabemos cuánto es, que es menos 2 y menos 2. Pero en la curva no, porque la curva tiene algo que se llama el peralte. Entonces ahora lo que toca hacer es el desarrollo del peralte, que sería la abscisa para acá, la pendiente para acá y la pendiente para acá. Y ya con eso tendríamos todo para casi terminar el próximo 5. ¿Listo? Pero el peralte lo vemos la próxima semana. Termino acá y vaya también haciéndolo con 5 tiempos. Antes de leer y después de leer. Y después de leer.